De los aproximadamente 2.900 generales y 291 almirantes de la Wehrmacht alemana, 289 cayeron. Alrededor de 2.800 sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos fueron condenados a muerte y ejecutados durante los juicios por crímenes de guerra, incluyendo a sus dos representantes más altos en el alto mando de la Wehrmacht, el mariscal de campo Wilhelm Keitel y el general Alfred Jodl. En cambio, el Estado Mayor y el alto mando de la Wehrmacht, que también fueron acusados allí, no fueron condenados como una organización criminal. A diferencia de la Waffen-SS, que el Tribunal Internacional en el Palacio de Justicia de Nuremberg había declarado como una organización criminal junto con la General SS y las unidades de la Calavera, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Para sus líderes, esto significaba automáticamente prisión o internamiento, ante lo cual, o en lo que al menos 32 generales de las SS se suicidaron. Otros fueron ejecutados en Nuremberg, o en los tribunales de la Unión Soviética, o en los países ahora controlados por la Unión Soviética, o estuvieron encarcelados en campos de trabajo hasta 1955. Sin embargo, en las zonas de ocupación occidentales, ahora sucedió algo que es difícil de entender y que apenas se puede explicar jurídicamente a una persona nacida después. Es decir, por ejemplo, que el mariscal de campo del ejército, Erich von Manstein, fue condenado por un tribunal militar británico a 18 años de prisión en la cárcel de criminales de guerra de Werl, de la cual fue liberado oficialmente hasta el 7 de mayo de 1953. Por el contrario, algunos de los representantes militares de las Waffen-SS, declarados criminales por los jueces de Nuremberg, no fueron molestados en absoluto desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, su representante más alto, por así decirlo, el progenitor del brazo militar de las SS, el SS Oberstgruppenführer y Generaloberst de las Waffen-SS, Paul Hauser, estuvo en prisión hasta 1949. Y el protagonista de esta consideración, el oficial fundador de las Waffen-SS, SS Obergruppenführer, y general de las Waffen-SS, Felix Steiner, que originalmente provenía de la Reichswehr, ya había sido liberado del internamiento estadounidense en el campo de internamiento 8 de Garmisch-Partenkirchen, el antiguo cuartel de cazadores, en 1948, y después entró indirectamente al servicio de la inteligencia estadounidense durante varios años. El motivo de esta colaboración entre el Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército estadounidense, CIC, y el intelectual Steiner, considerado uno de los oficiales de construcción más capaces de las Waffen-SS, era proporcionarles información valiosa en la incipiente Guerra Fría sobre una posible guerra del oeste contra la Unión Soviética. Para ello, cito del libro La Orden bajo la cabeza de la muerte, del editor de Spiegel, Heinz Höhne, publicado en 1967, quien está por encima de cualquier sospecha de glorificación de las SS. El líder de los reformadores militares fue el SS Sturmbannführer y exoficial del Reichswehr, Felix Steiner, cuya experiencia en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial lo convirtió en un rebelde contra el liderazgo militar conservador. Pensaba que el futuro no pertenecía ni a la masa amorfa ni al luchador individual tradicional, sino únicamente al luchador de grupo de élite. Rompió la supremacía del entrenamiento mecánico del patio del cuartel, puso en el centro de su formación un deporte de alto rendimiento
y educó al soldado para convertirse en ese tipo de cazador, rastreador y atleta conocedor del terreno, que el escritor militar británico Liddell Hart una vez elevó al ideal del infante moderno. Hart, quien había sido gravemente herido como oficial de infantería en la Primera Guerra Mundial, ya había presenciado la casi total aniquilación de su batallón en el primer día de la batalla del Somme, en julio de 1916, lo que lo marcó profundamente por el resto de su vida y lo llevó a hacer el siguiente comentario. Como resultado de la enseñanza de Clausewitz, aplicado por estudiantes descuidados, los generales fueron incitados a buscar la batalla a la primera oportunidad, en lugar de buscar una oportunidad ventajosa. Por lo tanto, el arte de la guerra se redujo a una masacre mutua desde 1914 hasta 1918. Después de la Primera Guerra Mundial, este destacado historiador militar y estratega inglés predijo la formación de grupos de combate blindados mixtos, similar a la composición de las divisiones blindadas desarrolladas por Guderian, con tanques, granaderos blindados y artillería motorizada. Steiner también había diseñado una serie de planes de formación y organización ya en 1934, lo que lo hizo tan interesante para los estadounidenses después de 1945. Nació como hijo de un profesor de secundaria el 23 de mayo de 1896 en Stallupönen, en Prusia Oriental, a unos 12 kilómetros de la frontera ruso-lituana, un lugar en Prusia Oriental a unos 140 kilómetros al este de Königsberg, con alrededor de 6.000 habitantes. Sus antepasados eran originalmente los aproximadamente 20.000 granjeros y ciudadanos protestantes que vinieron de Salzburgo, quienes en el invierno de 1733 fueron obligados a abandonar su hogar por el arzobispo de Salzburgo debido a su fe, y luego encontraron refugio en Prusia Oriental, en gran parte debido al patente de invitación prusiana emitida en 1732 por Federico Guillermo el I. Después de graduarse, Felix Steiner ingresó en marzo de 1914 como cadete en el Regimiento de Infantería de Boyen, quinto de Prusia Oriental número 41 en Tilsit, con el que también participó en la Primera Guerra Mundial, que comenzó 4 meses después. Después de participar en las batallas de Gumbinnen del 19 al 20 de agosto de 1914, del 26 al 30 de agosto en Tannenberg y del 6 al 14 de septiembre en los lagos de Masuria, fue gravemente herido en los combates en Lituania en noviembre, ya siendo alférez, y fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. Promovido a teniente el 27 de enero de 1915, y tras su convalecencia fue transferido a la División de Ametralladoras de la Fortaleza 1. Luego participó a partir de mayo de 17 como líder de compañía en la División de Francotiradores de Ametralladoras 46 en los combates en el río Duna, y del 1 al 5 de septiembre en la victoriosa batalla de Riga. Las divisiones de ametralladoras, que consistían en un oficial, 7 suboficiales y 71 soldados, fueron unidades de élite establecidas durante el invierno de 1915-16, que se utilizaron por primera vez en marzo de 16 en Verdún, para apoyar a la infantería desplegada en secciones particularmente difíciles de defender. Entre el 11 y el 15 de septiembre de 17, ya condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase, Steiner trasladó a su compañía de ametralladoras al frente occidental, donde fueron desplegados en el Camino de las Damas, en francés Chemin des Dames. Luego en la tercera batalla de Flandes, que duró hasta el 6 de noviembre, posteriormente desde el 12 hasta el 29 de abril de 1918 en Kemmelberg, y a partir del 8 de agosto durante la llamada Ofensiva de los 100 días de los aliados entre Arras y Noyon.
En su libro publicado en 1963, El ejército de los proscritos, Steiner escribió sobre estas divisiones de francotiradores de ametralladoras compuestas por los soldados más experimentados. Así, los batallones de asalto se convirtieron en pioneros de los contraataques durante las crisis del año 1918, y las divisiones de francotiradores de ametralladoras se convirtieron en rompeolas de los ataques de un enemigo que se lanzaba en masa. Justamente estos combates en el último año de guerra le llevaron a la conclusión de que se debía enfrentar a los ejércitos masivos, con pequeñas unidades de soldados altamente entrenados y seleccionados, quienes, en alianza con la tecnología que dominaban, no solo podían enfrentarse, sino que eran superiores a una masa de colectivos de soldados numéricamente muy superior. Después de la capitulación en noviembre de 18 y su baja del ejército en Danzig, el teniente Steiner estableció una compañía de infantería subordinada al Cuerpo de Voluntarios de Prusia Oriental en enero de 19. Después de restaurar el orden interno contra los esfuerzos comunistas para establecer una dictadura soviética, el 15 de marzo de 19, el Cuerpo de Voluntarios de Prusia Oriental, que contaba con 15.024 hombres, fue transferido al ejército provisional del Reichswehr. Después de la intervención de la compañía de voluntarios de Steiner en enero de 19 para pacificar Königsberg, ocupada por marinos rojos alemanes, la compañía fue luego utilizada para la protección de fronteras y estacionada en Heidekrug, en Memeland, aproximadamente 100 kilómetros al suroeste de Königsberg. Después de que en 1921 fue incorporado en la quinta o octava compañía del Regimiento de Infantería del Reichswehr. 1. Steiner, en 1922, había completado con éxito el examen obligatorio del distrito militar, con el cual se verificaba rutinariamente la aptitud de cada oficial para ser un oficial del Estado Mayor. Un procedimiento similar era conocido también por la temprana Bundeswehr bajo el término de examen de selección del ejército. La Reichswehr vio a Steiner desde 1923 hasta 1930 en varias posiciones de personal. También había participado en la llamada formación de asistentes de líderes, el reemplazo de la Academia de Guerra disfrazada debido a la prohibición en el Tratado de Versalles de la Reichswehr, y siempre había sido evaluado como muy por encima del promedio. Tras su ascenso a capitán el 1 de diciembre de 1927, fue nombrado ayudante del Regimiento de Infantería 1 en Königsberg, donde se destacó por su clara emisión de órdenes para la formación y educación de los soldados. Su ascenso adicional en la jerarquía militar de la Reichswehr parecía asegurado. Pero a pesar de eso, en 1933 había solicitado su retiro y en diciembre se retiró con el rango de mayor, y en enero de 1934 se unió a la Sturmabteilung SA para convertirse en director de entrenamiento en la Inspección de Policía del Estado Oeste en Düsseldorf. Como oficial de reserva, se había planeado que trabajara para el jefe del ejército. En cuanto a las opiniones políticas de Steiner, no hay duda de que, al igual que la mayoría de los oficiales de la Reichswehr, incluyendo a los altos oficiales que más tarde se encontrarían en la resistencia, había estado de acuerdo con la toma del poder por parte de los nazis. Sin embargo, no se sabe por qué dejó el ejército y se unió a la Sociedad Anónima. O bien el jefe del Estado Mayor de la Sociedad Anónima, Ernst Röhm, reclutó a Steiner, o Steiner se postuló ante Röhm. El resultado fue que, a partir de 1939, Steiner se convirtió en el referente de formación del llamado jefe ALW. Como es conocido, Röhm quería fusionar la organización de combate del Partido Obrero Nacional Socialista con el ejército existente, en un gran ejército popular en forma de milicia, lo que llevó a tensiones continuas entre él y la generalidad del ejército. Cuando la SA fue destituida por la SS, durante el supuesto golpe de Röhm, el 30 de junio de 1934,
Los 100 a 200 asesinatos fueron incluso reconocidos como legítimos 4 días después. Steiner ingresó a la SS como Sturmbannführer, equivalente a mayor, después de la disolución de la oficina de entrenamiento en 1935, donde inicialmente se convirtió en comandante del tercer batallón de la SSS, Standarte 1 Deutschland, ubicado en el cuartel de Mühlberg, en Ellwangen. El 1 de julio de 1936 fue ascendido como SS Standartenführer, coronel. Se convirtió en comandante de este estandarte, regimiento, con sede en Múnich. 3 meses después, en octubre de 1936, Steiner se convirtió en instructor militar en la Escuela de Líderes de la SS en Bad Tölz. Ya aquí, sus directrices de formación estaban en total contraste con las de muchos altos oficiales de la Wehrmacht, quienes se centraban más en la educación académica y la formación teórica. Por el contrario, él había orientado sus directrices según los principios tácticos de los batallones de asalto de la Primera Guerra Mundial y, en particular, la formación de la personalidad y el entrenamiento físico, sin descuidar el importante servicio formal. Heinz Hörny lo describió así en su libro. De hecho, Steiner logró crear este nuevo tipo de soldado, voluntarios seleccionados, dureza en la formación, pero también nuevas formas de convivencia y pertenencia entre oficiales, suboficiales y hombres lo hicieron posible. El 20 de mayo, por orden de Hitler, y en su presencia en el campo de entrenamiento de Münsterlager, se llevó a cabo un ejercicio también organizado por Steiner, combate de las armas combinadas del estandarte SS Alemania, con un regimiento de artillería del ejército ordenado a cooperar. La cooperación de las diferentes armas funcionó con una precisión casi increíble, lo que impresionó visiblemente a Hitler, quien poco después ordenó la formación de un estandarte de artillería ASOS, equivalente a un regimiento. 2 semanas antes del inicio de la guerra contra Polonia, el 1 de septiembre de 1939, el 19 de agosto, todas las unidades de la SS existentes fueron puestas bajo el mando del ejército. El regimiento motorizado de la SS Alemania de Steiner fue asignado a la división de tanques mixtos del general mayor Werner Kempf. Esta división blindada, nombrada Kempf en honor a su comandante, debía servir como experimento para probar la cooperación entre la Wehrmacht y las tropas de la ZSS, como se llamaba a las partes armadas de la SS a partir del 10 de octubre de 1939. Del 1 al 3 de septiembre de 1939, el regimiento de infantería de Steiner participó en la batalla de Mokra y del 14 al 29 de septiembre en la batalla de Modlin, una fortaleza situada a unos 40 kilómetros al noroeste de Varsovia, que junto con la fortaleza de Varsovia y la fortaleza de Zamość formaban el triángulo de fortalezas polaco. Después de que los grupos de asalto penetraran en el perímetro de la fortaleza, los defensores polacos se rindieron el 29 de septiembre, por lo que Steiner fue condecorado con las insignias de 1939 de las 2 cruces de hierro de la Primera Guerra Mundial. En noviembre de 1939 se estableció el término general Waffen-SS como denominación colectiva para todas las unidades armadas de las SS. Posteriormente, el 1 de abril de 1940, a partir de la fusión de partes de la SS Verfügungstruppe con partes de las llamadas Totenkopfverbände, y bajo el liderazgo del exteniente general de la Reichswehr y actual líder del grupo SPSS, Paul Hauser, se formó la SS Verfügungsdivision. Más tarde se convirtió sucesivamente en la SSC Division Reich, MOT. En noviembre de 1942, la SSC Panzergrenadier Division das Reich, y en octubre de 1943, la segunda SSC Panzer Division das Reich. Sin embargo, el 22 de abril de 40,
Con la orden del día número 1481 de la Oficina Principal de Liderazgo de las SSS, se comenzó a vislumbrar el destino futuro de la SS Verfügungstruppe. Por orden del Reichsführer SS, todas las unidades de las SS que están bajo las armas se han unido en la Waffen-SS. Los términos SS Verfügungstruppe y SS Totenkopfverbände ya no deben usarse. Esta mezcla contribuyó a que en los juicios de Nuremberg también se quebrantara la Waffen-SS. En la campaña occidental que comenzó el 10 de mayo de 40, con batallas en Holanda, Bélgica y Francia hasta la frontera española, a diferencia de las otras tropas de las SS, el regimiento de Steiner se había desempeñado tan bien que el 15 de agosto de 40 se le otorgó la Cruz de Caballero como el primer miembro de las Waffen-SS. 2 meses y medio después, el 9 de noviembre de 1940, fue ascendido a líder de brigada de las SS y general mayor de las Waffen-SS, y se le encargó, a partir del 20 de noviembre, establecer una división de las SS con voluntarios holandeses, daneses y noruegos en el campo de entrenamiento de Heuberg, en el suroeste de la Jura de Suabia, que recibió el nombre de Viking. Esta división estaba bajo el mando alemán, tenía personal alemán y el idioma de comando era el alemán. Pero a diferencia de otras unidades en el ejército, donde prevalecía el espíritu de comisario, Steiner desde el principio puso el énfasis en la relación humana entre los superiores alemanes y los voluntarios, y solo utilizó comandantes y jefes de compañía alemanes experimentados para la formación. Quien no cumplía con sus requisitos era trasladado inmediatamente. El 1 de abril de 1941, Steiner, aquí en enero durante el entrenamiento, reportó que la división Viking estaba lista para el combate. Mientras que la propaganda celebraba a los soldados que servían en ella, procedentes de pueblos germánicos o relacionados, como flamencos, neerlandeses, estonios, valones, daneses, suecos, noruegos y finlandeses, la realidad era más desalentadora. Porque mientras su participación no llegaba al 10%, en la división predominaban los alemanes del Reich y los llamados alemanes étnicos. Sin embargo, es cierto que la Viking fue la primera división de las Waffen-SS con personal no alemán. Le seguirían más divisiones con soldados extranjeros. A partir del 22 de junio de 1941, en la guerra contra la Unión Soviética, la división Viking tuvo su bautismo de fuego el 29 de junio en Tarnopol. Subordinada al Grupo de Tanques 1, bajo el mando del general de la tropa de tanques Ewald von Kleist, quien murió en prisión soviética de por vida el 13 o 16 de noviembre de 1954. Siguieron después combates excepcionalmente duros en la batalla por Rostov, que duró desde el 17 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 1941, en la que la Viking fue desplegada junto con la brigada SS Leibstandarte. Sin embargo, para finales de noviembre, todas las grandes unidades desplegadas habían sufrido pérdidas tan graves, incluyendo la Viking y la Leibstandarte SST Adolf Hitler, que fueron reubicadas para su recuperación en la posición homónima establecida en el río Mius. El 30 de enero de 1942, Steiner fue ascendido a SS Gruppenführer y teniente general de las Waffen-SS. El 22 de abril de 1942 fue condecorado con la Cruz Alemana en oro. Desde julio hasta diciembre de 1942, la Viking estuvo desplegada en el Cáucaso con el tercer cuerpo de tanques. El 9 de noviembre fue reorganizada como la división Panzergrenadier SS Viking. Steiner, quien estaba a cargo del liderazgo del tercer cuerpo de tanques, recibió la hoja de roble para la Cruz de Caballero, como el 159º soldado por su exitosa carga hacia el Cáucaso el 23 de diciembre de 1942. Después, la división Viking fue asignada en la zona de Rostov, en el Don, al 57º Cuerpo de Tanques, y en la primavera de 1943, durante las batallas defensivas en Donbass, fue asignada al 40º Cuerpo de Tanques. Pero a pesar de todos los éxitos militares iniciales
y la subordinación táctica de las Waffen-SS al ejército, se había cernido una sombra cada vez más oscura sobre esta parte del ejército. Porque Hitler había concedido a Himmler, el infame y ambicioso Reichsführer de las SS, el derecho a dar instrucciones y autoridad de mando, incluso sobre las Waffen-SS en muchos aspectos. Él los había utilizado, entre otras cosas, para obligar a los miembros de las SS que se utilizaban para la vigilancia en los campos de concentración a unirse a las llamadas unidades de la calavera en la Waffen-SS el 25 de febrero de 1941 y para utilizarlos en varias divisiones de la Waffen-SS. Este hecho también fue una razón durante los juicios de Nuremberg para declarar a la Waffen-SS como una organización criminal. Steiner había rechazado a Himmler, el soldado civil aspirante, como un advenedizo y no había dudado en expresar su rechazo en voz alta. Pero eso no cambió el hecho de que siguió ejecutando sus órdenes hasta el final. El 30 de marzo de 1943, Steiner asumió el mando supremo del tercer cuerpo de tanques SS germánico, principalmente formado por la Wiking, en el que a partir de junio en el campo de entrenamiento de tropas Grafenwöhr llegaron los voluntarios de la 11ª División de Granaderos Panzervoluntarios SS Nordland, compuesta principalmente por daneses y escandinavos. Esta formación, con personas provenientes de círculos culturales tan diferentes, tuvo lugar en un momento en que incluso cualquier extranjero debía ser consciente de la inminente derrota de Alemania. A esto se sumaron los informes de los respectivos países de origen sobre la creciente resistencia contra los ocupantes alemanes locales. Por lo tanto, no había perspectivas especiales para los traidores que, según sus compatriotas, solo estaban colaborando con los alemanes. El 16 de junio de 1942, Steiner fue condecorado por los hermanos de armas finlandeses con la Orden Finlandesa de la Cruz de la Libertad de primera clase, con estrella de pecho, hojas de roble y espadas. El 1 de julio de 1943 fue nombrado SS Obergruppenführer y general de las Waffen-SS. Después de su despliegue en los Balcanes en agosto, su cuerpo de tanques, que ahora consistía en más de la mitad de alemanes étnicos rumanos, se trasladó al Grupo de Ejércitos Norte a finales de año. Participó desde el 14 de enero hasta el 1 de marzo de 1944 en la defensa de la Operación Leningrado-Novgorod soviética, en la batalla del puente de Narva en Estonia, que duró de febrero a agosto, y desde el 25 de julio hasta el 10 de agosto en la batalla de la línea de Tannenberg, donde alrededor de 22.500 soldados alemanes detuvieron a 137.000 soldados soviéticos, causándoles grandes pérdidas. Aquí están los restos de estas posiciones. Debido a su liderazgo, Steiner fue mencionado nominalmente en el informe de la Wehrmacht el 1 de agosto de 1944, y el 10 de agosto fue condecorado como el 86º soldado, con la hoja de roble, con espadas para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Después de una pausa de 2 meses debido a enfermedad, el 26 de noviembre de 1944, además de su posición de servicio como general comandante del tercer cuerpo de tanques SS, también fue nombrado comandante en jefe del comando de la 11ª Armada de Tanques. Esto se estableció el 26 de enero de 1945 como la 11ª Armada de Tanques, con la que luchó desde enero de 1945 en Pomerania y en el Oder. Observe en el sur el poder concentrado del Ejército Rojo, mostrado en rojo frente a la mano llena de unidades alemanas marcadas en azul. En marzo de 1945, Steiner recibió la imposible tarea de mantener, como comandante en jefe del agotado 11º Ejército de Tanques SS, el frente desesperadamente extendido de 300 kilómetros entre Neustedt y el Oder contra el gran ataque soviético. Aunque Steiner logró llevar a cabo un contraataque durante los primeros 2 días para distraer la inminente ofensiva soviética en Berlín, este fue repelido por las superiores unidades del Ejército Rojo. A finales de marzo de 1945
Fue nombrado comandante del grupo de ejércitos Steiner, que en realidad solo existía teóricamente y estaba compuesto por los restos destrozados de estas divisiones. Con este fragmento de un grupo de ejércitos que en realidad no contaba con más de 10.000 soldados desmoralizados, sin mucha voluntad de resistencia, incluyendo muchos miembros del Volkssturm, la dramática falta de medios de liderazgo, municiones y combustible, se suponía que Steiner debía liberar la capital del Reich, sitiada desde el norte en la batalla por Berlín, una idea que solo se podía atribuir al desesperado pensamiento ilusorio de Hitler. Como única unidad, la 11ª División de Granaderos Panzer Voluntarios de las SS Nordland, que se había reducido a solo 1.500 soldados bajo el mando del Brigadeführer Joachim Ziegler, había llegado a Berlín, pero había sido casi completamente destruida en los combates allí, incluyendo su regimiento de Panzergrenadier 23 Norge y el grupo de combate del regimiento de Panzergrenadier 24 Danmark, que solo contaba con 100 hombres. La foto tomada en Selamá, Estonia, en la primavera de 1944, muestra a Ziegler como SS Oberführer y jefe del Estado Mayor del Tercer Cuerpo de Tanques de las SS durante la batalla de Narva. Sobre la muerte de Ziegler el 2 de mayo de 1945 en Berlín, tengo este video que describe impresionantemente el valor de los testimonios de testigos. De todos modos, Steiner había ignorado la orden de Hitler después de una evaluación realista de la situación, y en su lugar había dirigido al grupo del ejército hacia el Elba, donde se rindió a las tropas estadounidenses en el área entre Wittenberg y Ludwigslust. Él mismo fue destituido de su mando por Hitler el 27 de abril de 1945 debido a su desobediencia, y el 3 de mayo de 1945 también fue tomado prisionero de guerra por los estadounidenses en el Elba. Como mencioné al principio, aunque Steiner fue detenido por los estadounidenses en su campo de internamiento 8 en Garmisch-Partenkirchen, fue liberado nuevamente el 27 de abril de 1948. Y aunque en el juicio de Nuremberg se acusó a la división Wiking de crímenes de guerra durante su tiempo como comandante, todos los cargos contra él en Nuremberg fueron retirados. Durante su internamiento en Estados Unidos, Steiner acordó con el ex Landrat Helmut Damerau y otras personas, con el permiso de la CIA, el Servicio Secreto Extranjero de los Estados Unidos, fundar una publicación después de su liberación que debería promover una cita, contribución alemana a la defensa antibolchevique. Esta se publicó a partir del 6 de junio de 1959 como Deutsche Soldatenzeitung, hasta 1953 con el apoyo financiero de la CIA, y a partir de entonces también fue promovida por la Oficina Federal de Prensa. En aquel entonces, Steiner vivía en Múnich, donde intentaba lograr la rehabilitación de las Waffen-SS con escritos y testimonios en juicios contra subordinados anteriores. Para ello, también había mantenido conversaciones repetidas veces con políticos de todos los partidos representados en el Bundestag, a pesar de que sabían muy bien sobre el veredicto de los jueces de Nuremberg contra las Waffen-SS. Pero entonces, la historia aún consistía en mosaico completo, a diferencia de hoy, donde uno puede elegir las piedras correspondientes a su antojo para luego juzgar. Esta visión tan fundamentalmente diferente de la historia en aquel entonces llegó tan lejos que el destacado presidente de la socialdemocracia, Kurt Schumacher, quien estuvo encarcelado en varios campos de concentración desde 1933 hasta 1945, y casi murió allí, y quien también acuñó la frase de que los comunistas no son más que nazis pintados de rojo, exoneró a los soldados de la Wehrmacht y a los miembros de las Waffen-SS de acusaciones de culpa colectiva en el primer congreso del Partido Socialdemócrata de Alemania del Oeste del 8 al 11 de mayo de 1946 en Hannover. Y en 1951 se había reunido con representantes de la Asociación de Ayuda Mutua de los miembros de las antiguas Waffen-SS, conocida como HIAK, que también fue cofundada por Steiner en el mismo año,
y había dicho que no era bueno para una joven democracia permitir la existencia de un grupo tan grande de personas insatisfechas. En ese momento, cuando lo que se había hecho en la guerra por todos lados aún estaba vivo en todos, una frase había circulado. Hay una enorme diferencia entre si jóvenes de 20 años avanzan para un contraataque después de un bombardeo y un ataque abrumador que se ha defendido con grandes pérdidas, o si discuten sobre lo correcto e incorrecto en la guerra con corbata y cuello después de una buena cena en una habitación bien calentada. Y de hecho, después de la intervención del exteniente general de la Reichswehr y posterior general de las SS, Paul Hauser, el 3 de diciembre de 1952, incluso el canciller federal, Dr. Adenauer, de la Unión Demócrata Cristiana, había emitido una declaración de honor para los soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial ante el Bundestag alemán, y la extendió el 17 de diciembre también a los soldados de las SS. Por supuesto, esto solo fue posible en el contexto de la Guerra Fría, y la declaración hecha el 22 de enero de 1951 por el entonces comandante supremo de la OTAN en Europa, el general Dwight Eisenhower, que decía que el soldado alemán había luchado valientemente por su patria. Hoy en día es impensable, pero en aquel entonces, sin que la oposición, la prensa alemana y menos aún los aliados occidentales se asfixiaran, el canciller federal Adenauer incluso viajó en julio de 1953, durante la campaña electoral del Bundestag, a la prisión de criminales de guerra de Werl, ubicada en la zona británica. Allí visitó al excomandante de la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend, el Brigadeführer de las SS y general mayor de las Waffen SS Kurt Meyer, quien fue condenado inicialmente a muerte en 1945, luego a cadena perpetua, y que fue indultado un año después. Sin embargo, el Partido Socialdemócrata de Alemania, incluyendo al diputado Helmut Schmidt, exteniente de guerra de la bandera de la Luftwaffe, también mantuvo una línea similar con respecto a los exsoldados de las Waffen SS. Por lo tanto, se puede leer en la edición de octubre de 2000 de Spiegel que Schmidt aseguró a los veteranos de las Waffen SS en una reunión de HIAK en Hamburgo en 1953, citando, que siempre se sintió particularmente seguro como camarada en la Segunda Guerra Mundial cuando luchaba al lado de las Waffen SS. Los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. En 1951, además de la fundación del periódico de los soldados alemanes, Steiner fue encargado del Servicio de Inteligencia Exterior de los Estados Unidos, la CIA, junto con otros protagonistas, para planificar un instrumento de propaganda y un centro de estudios militares para el rearme alemán. Luego, el 5 de enero de 1952, vio la luz del mundo en Múnich como la Sociedad para el Conocimiento Militar, y fue financiada hasta principios de 1953, con 240.000 marcos. Además del ex general de las SS armadas Steiner, la Junta también incluía a un miembro de la resistencia militar, el ex primer teniente del Regimiento de Infantería 9, Ewald Heinrich von Kleist-Schmencin. Además de estas actividades semioficiales, Steiner también fue autor de una serie de artículos sobre política de defensa y autor de 4 libros. 1952. La idea de defensa de Occidente. 1956. De Clausewitz a Bulganin. 1958. Los voluntarios, idea y sacrificio. Y 1963. El ejército de los marginados. También había viajado varias veces a Finlandia, donde sus antiguos soldados siempre le daban la bienvenida. En 1965 trabajó en la historia de la división Viking y en una novela. Pero entonces, el 17 de mayo, después de que no se había reportado por teléfono, ni había cumplido con sus citas durante días, se forzó la entrada a su apartamento de soltero, donde lo encontraron muerto junto a su cama. Felix Steiner probablemente había sucumbido a un ataque al corazón el 12 de mayo, 11 días antes de su 70º cumpleaños. Fue enterrado en Múnich en presencia de miles de sus antiguos soldados.